El PlayStation 1 salió a la venta el 3 de diciembre de 1994 en Japón y el 9 de septiembre en América, América del Norte y en Europa. Esta consola ya permitía leer formato CD-ROM, lo que hacía que pudiera tener gráficas en 3D. El control del PlayStation 1 tenía 8 botones superiores, en lugar de los 2 botones, que era lo que manejaban los controles tradicionales en ese entonces, aunque después este mando sería sustituido por el DualShock, que ya contaba con controles analógicos. Esta primer consola de Sony tuvo varias mejoras, y una de esas fue las memory cards, que permitían guardar la partida para así cuando se apagara la consola no se perdiera el avance en el videojuego. También contó con el multitap, el cual servía para conectar 4 controles a la consola, aunque en ese entonces no había muchos juegos que podían hacer que se jugara de 4 personas un videojuego. Además de tener el cable enlace, el cual permitía para jugar partidas multijugador sin necesidad de internet, solo se tenía que conectar cada consola a un televisor y después el cable iba conectado de Play 1 a Play 1 y así se lograba la conexión. Esta consola contó con varios títulos importantes como la trilogía de Crash Bandicoot, Crash Team Racing, Metal Gear Solid, Dino Crisis, Resident Evil, entre otros. Contó con 3 versiones, la versión FAT, que es la primera edición, con la que se dio a conocer el PlayStation 1. Después vendría la versión Slim, que es una versión mucho más ligera y menos pesada que la versión FAT. Y por último, la versión portátil. Era la PlayStation Slim, solamente con una pantalla atrás de la consola, y esto permitía que la pudieras llevar a todos lados. Todas las ventajas y grandes títulos que poseía el PlayStation 1 hizo que fuera la primera consola en vender 100 millones de unidades en todo el mundo. Después del éxito que tuvo el PlayStation 1, Sony sacaría la sucesora, el PlayStation 2, la cual salió a la venta el 4 de marzo del año 2000 en Japón y unos meses más tarde en todo el mundo. Ya para el Play 2 se podía jugar en línea sin la necesidad de un cable enlace, además de que ya contaba con un reproductor de DVD y los gráficos mejoraban respecto al PlayStation 1. Su control, el DualShock 2, mejoraba la precisión analógica e incluyó botones sensibles a la presión que detectaban la fuerza con la que se pulsaban. Las memory cards todavía seguían presentes, aunque también agregaron varias cosas para esta consola, como los micrófonos que eran utilizados para videojuegos musicales o la cámara, que la sacaron, la cual servía para detectar tus movimientos, y yo creo que era más como una prueba para ver si podía entrar a la realidad virtual, y también contó con un multitap para conectar 4 controles. El PlayStation 2 contó con muchos títulos, se estima que son alrededor de 3.870 los videojuegos que salieron para esta consola. Entre los más recordados está el Grand Theft Auto San Andreas, God of War, Grand Theft Auto Vice City, Ratchet & Clank, Gran Turismo 4 y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, aunque también tuvo muchísimos juegos más. Contó con 2 versiones, la versión FAT, que es con la que se dio a conocer el PlayStation 2, y la versión Slim, que es una versión mucho más pequeña y más delgada a su antecesora, el PlayStation FAT. En esta ocasión, para los de Sony fue un éxito mayor, pues el PlayStation 2 fue la primera consola que llegó a las 100 millones de unidades vendidas en tan solo 5 años y 9 meses después de su lanzamiento, y a la fecha se estima que lleva vendidas más de 160 millones de unidades en el mundo. Con el éxito visto con el PlayStation 1 y el PlayStation 2, Sony se arriesgaría a sacar una consola portátil, lo cual se conoce como el PSP, PlayStation Portable. Salió a la venta en Japón el 12 de diciembre del 2004 y para el resto del mundo el 24 de marzo del 2005. Esta pequeña consola, además de reproducir videojuegos, podía reproducir música, películas y además podía navegar por internet. Sus botones eran los mismos que los del Play 2, solo que estos estaban al lado de la pantalla. Contaba con una batería recargable por cable de corriente, y en esta ocasión Sony sacó un nuevo formato de discos, el UMD, o conocido como Universal Media Disc. Era un tipo de disco óptico desarrollado específicamente para el PSP. Para esta consola igual sacaron una mejora, y una de ellas era una cámara, que se conectaba al PSP, y lo único que hacía este accesorio era poder tomar fotos y grabar directamente desde el PSP.
E igual que sus antecesoras contaba con varias versiones. La PSP 1000 es la primera que salió y era algo pesada. Seguía la PSP 2000 o PSP Slim. Esta consola fue la segunda y era menos pesada que su antecesora. Después vendría la PSP 3000. Para este PSP la pantalla se cambiaba por una pantalla LCD para tener una mejor definición. Y por último salió el PSP Go, el cual ya tenía la pantalla y los botones aparte. Era una consola que se podía abrir y cerrar. Y esta consola también contó con grandes títulos como God of War, Grand Theft Auto Vice City, Monster Hunter, Little Big Planet, FIFA Street, entre otros. Y se estima que esta consola portátil ha vendido alrededor del mundo 81 millones de unidades. Y así fue como se le abrió la puerta al PlayStation 3, la cual salió a la venta en Japón, América y América del Norte el 11 de noviembre del 2006 y en Europa el 23 de marzo del 2007. Este Play ya contaba con un reproductor de alta definición, además de un reproductor de Blu-ray, y también incorporó un disco duro dejando atrás las memory card. En esta ocasión el control se llamó Six-Axis, era inalámbrico y su carga era por medio de cable, además de incorporar un botón de inicio en medio del control, el cual permitía ir al menú del Play. Aunque después el control cambiaría de nombre al DualShock 3 y la única novedad al Six-Axis era que ésta añadía la función de vibración en sus nuevos controles. E igual que sus antecesoras, le agregaron accesorios para mejorar la consola. Los accesorios fueron la cámara y los controles de PlayStation Move, o los cuales hacían que se pudiera jugar de una manera diferente. Era algo parecido a lo que ofrecía el Wii. Y también podía reproducir videojuegos en formato 3D, pero para esto se necesitaba una televisión que pudiera contar con esta tecnología. Pero esto no fue todo lo que sacaron para mejorar la consola, pues también sacaron PlayStation Network, el cual permitía tener un mejor control sobre la consola y hacerla más personalizada y segura. También sacaron PlayStation Store, que permitía comprar videojuegos desde la consola sin necesidad de salir de casa. Tiempo después sacarían PlayStation Plus. Esta es una suscripción para poder jugar en línea con otros jugadores alrededor del mundo. En el PlayStation 3 hay grandes juegos, como The Last of Us, God of War, Uncharted, Batman Arkham City, entre otros. Y esta consola contó con 3 versiones, la versión Fat, que es la inicial, la Slim, que es un poco más delgada, y la Super Slim. Esta consola ha vendido alrededor del mundo 88 millones de unidades. Con todo este gran éxito obtenido, Sony volvería a sacar una consola portátil. En esta ocasión era el turno del PS Vita, que salió a la venta en Japón el 17 de diciembre del 2011 y en el resto del mundo el 22 de febrero del 2012. Ha sido de las consolas portátiles más potentes hasta el momento. Disponía de una pantalla táctil OLED de 5 pulgadas y 2 joysticks analógicos, además de tener un panel táctil en la parte trasera para tener un mayor control. Pero solo contó con 2 versiones, la versión Fat, que fue la inicial, y la versión Slim. Tuvo solo 2 versiones debido a sus bajas ventas. A pesar de esto contó con juegos muy buenos como Final Fantasy X, Rayman, Uncharted, Metal Gear Solid Collection, entre otros. Y esta consola ha vendido 11 millones de unidades en el mundo. Y así es como llegamos al PlayStation 4, que salió a la venta el 15 de noviembre del 2013 en Norteamérica, América y Europa, y el 22 de febrero del 2014 salió a la venta en Japón. Fue la primera ocasión que una consola de Sony no salía a la venta primero en su país. Este nuevo Play ya contaba con unos gráficos impresionantes, además de un nuevo control, el cual se conoce como el DualShock 4, incorporaba muchas nuevas características, como los altavoces en el control, la barra de luz que está en la parte de atrás, el panel táctil que está arriba del botón de inicio y el botón de compartir que permitía tomar captura de video y de fotos, además de poder subirlos a las redes sociales. También contó con accesorios para mejorar la consola, como son la cámara y los lentes de realidad virtual, así la forma de jugar se volvía diferente.
También agregaron PlayStation Now, que es como Netflix, tienes que pagar una suscripción para poder jugar varios videojuegos. Lo único malo de esto es que todavía no llega a México. Tiene tres versiones esta consola, la FAT, que es el modelo inicial. En esta consola los formatos se pueden leer en 1080p, después sigue la versión Slim. Para esta consola los videojuegos se pueden leer en formato HDR y por último la Pro. En la Pro cambia en bastantes circunstancias con la FAT y el Slim, pues esta Play puede reproducir videojuegos en formatos 4K y sus tiempos de carga son más rápidos. Tiene muchos juegos increíbles como The Last of Us remasterizado, God of War, Spider-Man, Uncharted, Grand Theft Auto 5, Horizon Zero Dawn, entre otros. Esta consola ha vendido 110 millones de unidades en el mundo, pero todavía puede seguir creciendo este número. Y ya Sony, siendo como uno de los principales exportadores de videojuegos, este año anunciaron el PlayStation 5, que sale a la venta a finales del año del 2020. Vamos a ver si vuelve a salir a la venta primero en otra parte del mundo o sale primero en Japón. También ya veremos con el tiempo si hay varias versiones de la consola o accesorios para mejorarla e incluso si el control cambia de nombre, porque ahora se le conoce como DualSense, pero ya veremos si se le cambian a DualShock 5, tal como pasó en el caso del Play 3 con el Sixaxis. Al día de hoy el diseño de la consola ya salió y va a haber dos versiones iniciales, la versión todo digital y la versión normal, pero lo que falta por confirmar es el precio de la consola. Ya será cuestión de tiempo para ver cómo le va a esta nueva consola de Sony. Al final te voy a dejar dos videos para que los veas, va a ser la historia de Sony y cómo cuidar tus consolas. Y si te gustan los videos puedes suscribirte para que veas los videos que voy a estar subiendo.